Buenos días, sean todos bienvenidos. Quiero iniciar. El título del mensaje es Pascua y la Santa Cena. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Para ello quiero hacer una breve introducción. No está dentro del mensaje, pero viene a mi corazón ahora. Entender por qué a través de 2000 años, desde la ida del Señor, se empezó todo un proceso en la sociedad a través del cual se nos instruyó, se nos habló, se nos enseñó algunos aspectos que son incoherentes. Y no es que quiero ponerme en contra de algunas observaciones, que era que nos trataron de engañar, que era que trataron de ocultar las cosas. Y no es así, sencillamente sucedieron situaciones, sucedieron cosas que comenzaron a distorsionar. Y son acontecimientos históricos. Usted lo puede investigar. Uno de esos acontecimientos históricos es que después de la entrega de su vida por parte del Señor, la iglesia quedó en manos, o la congregación quedó en manos de los discípulos. Y en su mayoría, como lo registramos, lo vemos registrado en la Biblia, eran judíos. Cuando el Señor participa de la cena, no había un solo gentil. Y eso lo tenemos que tener claro. La congregación comienza a crecer, todos son judíos, todos son hebreos, guardan Shabbat, guardan las fiestas, guardan todo lo que es las escrituras, pero llega un momento en que se incorporan los gentiles. Empiezan a llegar personas que no conocen la cultura hebrea y dicen, yo quiero. En ese momento hay un concilio que está registrado en Hechos, se reúnen y dice, ¿qué vamos a hacer? Porque muchos han creído en el Señor. ¿Qué les vamos a exigir? Y comienzan a tomar determinaciones, deliberaciones, y se insertan los gentiles. Pero los que siguen gobernando, los que siguen instruyendo, son los judíos, el pueblo hebreo. Llega un momento en la historia donde por una ordenanza de un emperador, todos los judíos son, ¿cómo le podemos llamar a eso? Tienen que regresar a su tierra. Son expulsados de todas las ciudades de los imperios y tienen que regresar a Jerusalén. Cuando eso sucede, en las congregaciones que haya en todo nivel, en todo el imperio romano, quedan sin personas hebreas, quedan sin judíos. Y los que toman las riendas de las congregaciones son básicamente griegos. Y comienzan a generar una cantidad de enseñanzas y de teorías no basadas en las escrituras. Y desde el año 100, eso fue más o menos en el año 150 de nuestra era, comienzan esas enseñanzas a través de los padres de la fe, que llaman los padres de la iglesia, a poner doctrinas, enseñanzas que son incoherentes con el resto de las escrituras porque no comprenden la cultura hebrea. ¿Por qué no comprenden la cultura hebrea, la cultura de las escrituras? Sencillamente porque no había quien les explicara. No había quien enseñara, no había quien instruyera. Y todos esos acontecimientos comienzan a generar al punto de que llega Constantino y ve una oportunidad en el año 321, ve una oportunidad de unificar el reino y oficializa el cristianismo como la religión del imperio. Y Constantino comienza a poner sus propias normas. Eso usted lo puede investigar en internet.
Una de las normas es que deja y pasa el día de descanso eh, social en medio de la sociedad, que era los sábados, lo pasa al domingo. Y de allí es el origen de por qué en todas las naciones occidentales el día de descanso establecido por los gobiernos es el domingo y no el sábado. Eso lo estableció Constantino en el año 321. Son cosas que son históricas. En este orden de ideas, nosotros necesitamos volver a la fuente, entender lo que las escrituras verdaderamente nos enseñan y entender lo que el Eterno manifiesta en su palabra. Un ejemplo muy sencillo, nosotros como cristianos decimos que la Biblia es palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis y lo gritamos a los cuatro vientos. Pero ¿por qué excluimos Levítico? ¿Por qué excluimos Éxodo? Hay mandatos en Éxodo, hay mandatos en Levítico. Son libros que al pueblo cristiano le causan como estupor, como pereza. Ay, no, qué pereza, esa genealogía y esos nombres raros y esos ritos y esas cosas. No, no, eso no. Vamos a los salmos, vamos a proverbios, vamos a los evangelios, que es más, incluso los evangelios no los entendemos y vamos a mirar. No entendemos la cultura, no entendemos cuando dicen y celebraban las fiestas de los panes sin levadura. ¿Qué es eso? Y hacían los preparativos para la Pascua. ¿Qué es eso? ¿Qué es Pascua? Entonces, ahí es donde nosotros estamos en ese proceso. Si nosotros queremos obedecer al Eterno, necesitamos tener un corazón enseñable. Necesitamos el deseo de querer aprender. Y usted mismo, o sea, yo personalmente los desafío a que usted mismo haga su investigación. Mire a la luz de las escrituras y corrobore y entienda y comprendamos. No es que nos hayan ocultado nuestros pastores o los que nos enseñaron a nosotros, sino que ha sido un proceso de muchos años, casi 2000 años, donde se ha enseñado doctrina tras doctrina, tras doctrina, tras doctrina, y nosotros sin preguntar, sin querer investigar, por pereza, nos comemos todo lo que nos decían. Por ejemplo, que el Señor murió un viernes y resucitó un domingo. La Biblia dice claramente que son 3 días y 3 noches. Y si murió un viernes, la noche del viernes es una, la noche del sábado es otra, y son 2 noches. Si la Biblia dice que son 3 días y 3 noches, entonces o Dios está mintiendo, o el Señor no cumplió lo que la palabra dijo, entonces engañó, entonces mintió, entonces no es Dios, entonces no murió por nuestros pecados, entonces todo se desquebraja. Pero son asuntos que a nosotros nos enseñaron y nosotros sencillamente repetíamos. Eso es lo que, por la gracia del Señor, estamos aprendiendo. Y por eso necesitamos, hermanos, ser un pueblo entendido. Nosotros siempre leemos, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y lo leemos y nos lo sabemos de memoria, pero no estudiamos, pero no indagamos, pero no preguntamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de celebrar las fiestas? El Eterno estableció 7 fiestas, 7, las cuales se celebran iniciando el año bíblico, se celebran 4. Y al finalizar el año, que se llaman las fiestas de otoño, porque en Israel sí se viven las 4 estaciones, se celebran las 3 fiestas, que son las 3 fiestas de invierno. Y esas 7 fiestas son
el acto profético del Eterno. Es la revelación del plan del Eterno, del plan de Dios para nosotros. Y si nosotros estamos atentos, no nos va a coger ningún aspecto de las Escrituras ni de los tiempos desprevenido. La primera fiesta, celebración, se llama en hebreo Pesach, que en español es Pascua. Y es cuando se sacrificaba el cordero. Y el Señor es el cordero. Pongan atención. Él es el cordero. O sea, Él es nuestro, y está la fiesta en relación al Señor. La segunda fiesta son los panes sin levadura. Y los panes sin levadura simbolizan la pureza, simbolizan la salida, simbolizan la liberación. Y el Señor estuvo esos días, 3 días, en la tumba para resucitar al tercer día, que es la fiesta de primicias. Por eso dice la Escritura que Él es la primicia de los que resucitaron. Él es la primicia. Y si Él es la primicia, es porque viene una cosecha. Eso es lo que significa primicia. Primicia son los primeros frutos, y si Él es el primer fruto, nosotros somos la cosecha. O sea, lo que Él hizo, nosotros lo vamos a hacer. 50 días después de primicias, ya se celebra la fiesta exactamente de la cosecha completa, porque ya ha pasado el tiempo. La fiesta de la cosecha completa es Pentecostés, que en hebreo es Shavuot. Y en Pentecostés, ¿qué pasó en Pentecostés? Que eso sí lo sabemos todos. Descendió el Espíritu Santo porque ya es la cosecha completa. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Todas las fiestas, cuando celebramos las fiestas, como dice la Escritura, estamos alineando nuestras vidas al plan de Dios, al propósito de Dios, al plan del Eterno. Las 3 últimas fiestas son el día de la expiación, las trompetas y el tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos. El día de la expiación es cuando se hace juicio. Y el día de las trompetas es cuando se suenan las trompetas. ¿Y cómo dice el Señor que antes de que Él venga, qué va a sonar? La trompeta. O sea, cuando Él se manifieste, si nosotros guardamos sus fiestas, nosotros vamos a estar haciendo lo que Él espera que nosotros estemos haciendo. ¿Qué se hace en el día de expiación? Se hace ayuno, se hace oración, se hace arrepentimiento, porque viene el juicio. ¿Qué se hace en trompetas? Se está atento. ¿Qué se hace en Pentecostés, en tabernáculos? Las personas, el pueblo de Dios, deja su comodidad de su casa y va a morar en una carpa. ¿Para qué? Para entender de que este lugar no es nuestro hogar. ¿Y eso no es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice que esta no es nuestra patria, que tenemos una patria mejor. La Biblia no dice que esta es nuestra casa, que tenemos una casa. El Señor no dijo que Él iba a preparar morada para nosotros. Exactamente lo mismo. Pero durante 2000 años nos metieron en la cabeza, por diferentes enseñanzas, que eso es de los judíos. Que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Que eso es judaizar. Eso no es judaizar, está en la Biblia. La Biblia lo dice. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Busque Oseas, capítulo 6, versículo, leámoslo desde el 1 al 3, para que miren el contexto. Y Oseas es palabra del Eterno, es palabra de Dios. Dice el versículo 1 de Oseas 6, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2. Oiga lo que dice el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará
y viviremos delante de Él. ¿A qué le suena eso? ¿Sí vemos? Ahora leamos el versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta su salida, y vendremos y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Aquí lo dice. La lluvia temprana está haciendo referencia a las fiestas de primavera, a las primeras 4. Y la lluvia tardía está haciendo referencia a las 3 últimas fiestas, que son las fiestas de otoño. Entonces, por eso él dice, no que nos vamos a poner a mirar la lluvia, cómo llueve, y ay, vamos a conocer al Señor viendo la lluvia. No. Lo que él está diciendo es, conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Cuando celebramos las fiestas, cuando celebramos lo que él dice que celebremos, allí vamos a entender, allí vamos a comprender. Y hoy, por las misericordias del Eterno, vamos a mirar que ayer celebramos Pesach y vamos a entender cantidad de cosas que están en la Biblia, que están en las Escrituras y que por no celebrar la fiesta como se tiene que celebrar, uno no entiende. No entendíamos, por lo menos yo. Estamos en este momento, hoy es el primer día de las fiestas de panes sin levadura, bíblicamente hablando. Hoy estamos entonces aprendiendo y en la noche anterior celebramos la Pascua. Y eso abre nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué lugar queda la Santa Cena o la cena? ¿No? Mira lo que dice, para que entendamos que la necesidad de celebrar las fiestas. Busque primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice el texto bíblico, estoy leyendo la Biblia. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Es el apóstol Pablo el que está diciendo, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Los panes sin levadura. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí claramente el apóstol de los gentiles le está escribiendo a una iglesia de gentiles que son los corintios y les dice, celebremos la fiesta. Está totalmente claro. Ahora, dice que el Señor es nuestra Pascua. Este pasaje sería suficiente para nosotros entender que la Santa Cena no es Pascua. ¿Por qué? Porque si el Señor es el Cordero, porque dice aquí, literalmente, dice aquí, que porque nuestra Pascua es Cristo, si Él es nuestra Pascua y Él iba a morir en Pascua, Él iba a ser el Cordero, ¿cómo Él iba a comer el Cordero si Él ya estaba muerto? Juan dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Él es el Cordero y está celebrando la cena, no podría haber sido, porque Él murió en Pascua. Y entonces, ¿cómo está comiendo el Cordero si Él ya había muerto? Si para celebrar Pascua primero hay que sacrificar el Cordero. Porque Pascua significa Cordero. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 21. Y estamos mirando el Antiguo Testamento y mirando el Nuevo Testamento.
Éxodo capítulo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces, la Pascua es una cena que se celebra al caer el día. Y esa Pascua implicaba cordero, comer el cordero. Ese cordero, dice la Biblia, que se tenía que sacrificar en las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero, se preparaba el cordero y en la noche se celebraba la fiesta de Pascua. Si el Señor es el cordero, que lo es, y si el Señor murió a las 3 de la tarde, que murió, ¿cómo iba a celebrar la Santa Cena? Y ya estaba muerto. No podía. Entonces la Santa Cena es adicional, es aparte de la Pascua. Totalmente aparte. Vamos a mirar las evidencias. Y los que por las misericordias del Eterno celebramos ayer la Pascua, vamos a entender muchas cosas en referencia a ello. Es la única fiesta, hermanos, la única fiesta donde el Eterno dice que si usted no la puede celebrar en la fecha que es, al siguiente mes, en el mes exacto, tiene la oportunidad de celebrarlo. La única, ninguna otra fiesta tiene ese privilegio. Si no la celebró en el tiempo, ya no se puede celebrar. Porque es que hablamos de que nuestro Dios es perfecto, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es puro, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero entonces si decimos, celebremos las primicias tal día, celebremos Santa Cena los domingos, otros dicen los sábados, otros dicen cada que nos reunamos, luego no que Él no cambia, luego no que Él es perfecto. Él establece las fechas. Él claramente establece las fechas. En el momento, el día y la hora que se tienen que celebrar sus fiestas. Es en ese día. No es cuando el pueblo quiera. No es cuando a nosotros nos quede tiempo. Es cuando Él establece que se realice. Ese es el carácter de Dios. Sino que a nosotros desafortunadamente nos enseñaron diferente. Y siempre viene a mí esa frase, no es que Dios conoce mi corazón. No es que Dios sabe mi situación. Por eso Él sabe su situación. Y por eso Él da la oportunidad. Él nos bendice. Y Él quiere compartir con nosotros. Pero es a su manera. Como Él lo estableció. Miremos entonces evidencias. Busquemos San Juan capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a establecer bíblicamente que la Santa Cena, o lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, no es Pascua. Son dos aspectos totalmente diferentes. Juan capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, oiga con atención, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo el Señor que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire, aquí dice claramente que estaban cenando y que era antes de la Pascua. No es la Pascua. Dice claramente antes de la Pascua. Ahora, ¿por qué digo yo que nosotros cuando la celebramos entendemos muchas cosas?
¿Cómo se tiene que celebrar la Pascua? Éxodo capítulo 12, versículo 22, dice un aspecto muy importante con respecto a la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojad en la sangre que estará en un lebrillo. Está hablando de la Pascua claramente. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y preste atención lo que dice allí. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24. Oiga lo que dice el 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Pregunto, ¿Dios cambia o no cambia? No cambia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar nuestra manera de pensar. Aquí dice claramente, hermanos, que en la Pascua los miembros de la familia, ninguno puede salir de su casa. Eso es lo que dice aquí. ¿Sí o no? Ahora miremos en la cena que pasó. Busque allí Mateo capítulo 26. Quedamos claros que en la Pascua nadie puede salir de la casa. Mateo capítulo 26, del 26 al 30. Dice, mientras comía, tomó el Señor el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Listo? Ahora miremos lo que dice el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, ¿qué pasó? Salieron al monte de los olivos. Si estuvieran celebrando Pascua, ¿habían podido salir? No, no habían podido salir. Y si el Señor salió y era Pascua, desobedeció el mandato del Eterno, desobedeció la ley. Entonces no estaba celebrando Pascua. Por eso pudieron salir. Por eso pudieron tomar esa determinación. Los acusadores del Señor no quisieron profanarse para poder celebrar Pascua. Cuando llevaron al Señor a que lo condenaran a muerte para que lo sacrificasen, los que hacían eso no quisieron contaminarse para poder celebrar Pascua. Dice, busquemos San Juan, capítulo 19, versículo 14. Mire lo que dice. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales, no tenemos más rey que César. Imagínese usted. Aquí claramente dice que en el momento de que lo van a sentenciar a muerte, que es la hora sexta, él era antes de la Pascua. Cuando llevan al Señor a que ante los jueces,
es antes de la Pascua y él ya había celebrado la Santa Cena. Porque la noche que celebró la Santa Cena salió a los Olivos y allí lo arrestaron y al día siguiente comenzó todo el proceso del juicio, de la presentación, lo llevaron aquí, lo llevaron acá. Y aquí dice que a la hora sexta, Juan utiliza la forma de cronometrar el tiempo romana. Los romanos utilizaban las 12 horas del día, por eso el Señor también utilizaba, y cuando dijo, ¿no tiene acaso el día 12 horas? Está hablando de la hora del sol. Entonces, aquí a las 6, a la sexta hora, si empieza a las 6 de la mañana, la sexta hora es el mediodía. Al mediodía lo estaban juzgando, lo estaban acusando. ¿Para qué? Para las 3 de la tarde él ya morir. Pero ya había celebrado la Santa Cena y venía Pascua. Porque aquí dice claramente, dice el versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ya había celebrado la Santa Cena y ya lo estaban acusando, lo iban a sacrificar para celebrar la Pascua. Eso es lo que estoy estableciendo bíblicamente. O sea, por todas partes las escrituras nos habla de que la Santa Cena no es Pascua. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto es lo que tenemos que resolver hoy, de que quedar claros cuál es el lugar de la cena, cuál es el lugar de la Pascua. ¿Por qué? Porque es que fuimos instruidos erróneamente que cuando celebramos la Santa Cena, o lo que se llama Santa Cena, estábamos celebrando Pascua y listo, ya no necesitamos celebrar fiestas. Leamos el capítulo 18 de ahí de Juan, 18:28. Dice, llevaron, al Señor de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos, oiga bien, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los acusadores llevaban al Señor, ya lo están sentenciando a muerte. O sea, ya ahí él no puede decir, ay, no, espere, no me sentencien a muerte, no me crucifiquen, que yo voy a ir a celebrar la Santa Cena. Ya está en el proceso del juicio, ya de allí viene la crucifixión. Ya no hay tiempo atrás. Y aquí dice que cuando lo llevaban ante Caifás, los que lo llevaban no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder celebrar la Pascua. Pretorio era como el lugar de reunión de los soldados. Entonces para los judíos era contaminarse si entraban a una casa de gentiles y más de soldados. Entonces iban a entrar y entonces no entraron, dijeron no, no podemos, tenemos que llegar hasta aquí para poder participar de la Pascua. Leamos, cuando fue bajado del madero, de la cruz, dice de la siguiente manera en San Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era ¿qué? Preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vemos que aquí el Señor ya está muerto, lo están bajando de la cruz y todavía no se había celebrado Pascua, pero ellos ya habían celebrado la cena. Son dos cosas totalmente diferentes. Un aspecto importante es que cuando se celebra la Pascua, cuando empezamos a celebrar Pascua y hoy, anoche, a partir de las 6 celebramos la Pascua, pero dice las Escrituras que al siguiente día de Pascua, o sea, ese mismo día, es Shabbatón. Shabbatón es un Shabbat alto, o sea que hoy es Shabbat. Recordemos que Shabbat no significa sábado, significa reposo. Y eso es lo que dice las Escrituras, que debemos de reposar en el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y el séptimo día de fiesta de panes sin levadura también es Shabbat. En Shabbat
hay muchas cosas que no se deben de realizar. Entre ellas comprar, ni hacer negocios. Mire lo que sucede en San Juan 13:27. Dice, aquí están en la cena, 13:27 al 30. Aquí están en la cena. Y dice, después del bocado, ahí es cuando el Señor le preguntan que quién lo va a entregar y él dice, el que moje conmigo en el plato, él coge el pan y lo moja. Judas coge el pan y lo moja y comen. Come él y come Judas. Pero cuando Judas come, sucede algo bien interesante. 27. Después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ese texto lo conocemos. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que el Señor le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que se diese algo a los pobres. Si están celebrando Pesach y Pesach es Shabbat, ¿qué no se puede hacer? Comprar. Y el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas se para y se va. Y todos piensan, ay, ¿será que lo mandó a comprar algo? ¿Hubieran pensado eso si hubieran estado en Pascua? No. ¿Por qué? Porque era Shabbat. ¿Sí ve la importancia de nosotros conocer las fiestas, vivir las fiestas para entender las escrituras? Cuando no se celebra un Shabbat, cuando no se celebra las fiestas, cuando no se sabe qué es Pesach, todo esto queda oscuro, como estábamos antes. Lo que quiero que quede claro a la luz de las escrituras es que no es Pascua y que por consiguiente la Pascua no quedó abolida. A mí me instruyeron de que no, es que el Señor es nuestra Pascua, entonces ya celebramos la cena y ya no hay que celebrar más fiestas, porque esa es la Pascua. Sale de la fiesta, sale de la cena, supuestamente piensan ellos a comprar algo y era Shabbat, y no cualquier Shabbat. Era el primer Shabbat de panes sin levadura, uno de los Shabbat más importantes de las escrituras. Otra cosa, y aquí si nosotros vamos a hacer plop y ahí nosotros necesitamos tener nuestro corazoncito dispuesto y aprender y comenzar a tomar las medidas cada uno en nuestros corazones. Leamos Mateo capítulo 26. Ahora leamos el versículo 26. Mientras comían, tomó el Señor, y aquí está hablando de la celebración de la cena. Mientras comían, tomó el Señor el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Qué palabra se utiliza aquí? Y allí nos ayuda mucho el texto original griego. Busquemos en esa porción y le pido el favor a Carlos Andrés que busque el Strong, ahí tiene el libro, y busque el 740. Allí dice pan y aparece Atos, 740, ¿cierto? ¿Qué dice 740? Vuélvalo a leer. Pan, como leudado u hogaza. Ponga Pan, entonces ahora el siguiente, 740. Y eso es lo que dice allí. Hartos
pan como leudado u hogaza. ¿Qué están celebrando la cena? Y el pan, a la luz de la etimología y el original griego, están participando de un pan que leudado. Y para celebrar Pascua, se participa la Pascua de un pan que sin levadura. Si el Señor está celebrando la Pascua, está violentando el mandamiento. Por eso no es Pascua. Están comiendo panes leudados. Manda a comprar cosas, supuestamente si es Pascua. Salen de la casa, cosa que no se podía salir, no se podía comprar, no se podía tener pan leudado, es más, ni siquiera levadura podían tener en la casa. Entonces, claramente se evidencia que no es pan, perdón, la Pascua, lo que celebró el Señor cuando hizo la cena. ¿Cómo aparece entonces el pan sin levadura? Mostremos allí el Strum 106, más atrásito, póngalo en pantalla completa, por favor. Lucas 22:1. Lucas 22:1 dice de la siguiente manera: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y ahí aparece en referencia a pan sin levadura el Strum 106. Entonces, cuando se utiliza la palabra pan sin levadura en el texto original griego, se tiene que utilizar la palabra asumos. Y cuando el Señor celebra la cena, utiliza la palabra artos, que es pan leudado. ¿Sí vemos la diferencia? Si hubiese sido pan sin levadura en la cena, hubieran puesto asumos, pero era pan leudado. Pues no podía ser Pascua por ninguna razón, ni el tiempo da, ni las órdenes que él da, ni tiene los elementos de la Pascua, y ni se quedan en la casa. Seguimos. Entonces, allí queda totalmente claro este aspecto. Ahora vamos a explicar un pasaje bien interesante. Vamos a mirar Marcos capítulo 14, versículo 12. Mire la importancia de celebrar las fiestas. Mire cómo nosotros vamos teniendo el contexto. Vamos diciendo, no, esto no puede ser, porque es que no lo cumple los parámetros. Pero ¿qué hacemos con este versículo? Pónganle atención. 14:12 dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? ¿Qué incoherencia vemos ahí? Claro, o sea, el primer día de panes sin levadura es después de haber celebrado la Pascua. Primero se celebra la Pascua. Por eso hoy es el primer día de panes sin levadura. Porque ¿cuándo celebramos la Pascua? Ayer. Y aquí dice, el primer día de panes, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, sería hoy, cuando se sacrifica el cordero. ¿Cómo así? ¿Cuándo se sacrificó el cordero? Ayer, porque ayer fue que comimos Pascua. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Será que Marcos se equivocó? La pregunta es, necesitamos comprender, mire la importancia, recalco esto para que entendamos por qué Oseas dice lo que dice, que si nosotros guardamos las fiestas, viene el entendimiento de los planes del Eterno en nuestras vidas y podemos comprender las Escrituras, podemos leer con el entendimiento. Esto no podría ser lo que está diciendo Marcos.
No podría ser el primer día de panes sin levadura preparando Pascua. ¿Por qué? Porque antes de Pascua se tiene que limpiar de la levadura, se tiene que limpiar la casa, se debe hacer la comida, se debe sacrificar el cordero para que cuando llegue la Pascua todo esté listo y allí llegando la Pascua inicia el primer día de panes sin levadura. Y aquí dice otra cosa. ¿Qué sucede? Necesitamos mirar el texto original. Necesitamos comprender el texto original. Pongamos en pantalla el texto original, por favor. Listo. Para la palabra primer día, utiliza en el texto original griego, utiliza el strun 44, que no alcanzo a ver, 44:13. ¿Qué significa? Busquemos el 44:13. Léalo, por favor, Carlos. 44:13 dice protos, ¿Correcto? el primero en el Ujú, tiempo, lugar, orden o importancia. ujú. Noble, primero, primeramente, principal, influyente, mejor. Pero hay una abreviatura allí que dice contracción superlativa. ¿Sí lo dice? No, ya en el... Pues es que aquí dice contra, super, entonces no sé. Exactamente. Es la abreviatura de contracción superlativa. ¿Qué es una contracción superlativa? Es que se coge una palabra y se le adiciona al adjetivo para magnificar su cualidad. Lo que ahí está diciendo, o lo que está diciendo aquí el texto, es que era muy importante. Me explico de una contracción superlativa. La pelota es grande. Allí la palabra grande es la característica del sujeto, en este caso la pelota. Pero si yo le hago la contracción superlativa, diría la pelota es grandísima. Eso es superlativo, que se le agrega algo para magnificar su característica. Entonces, aquí lo que está diciendo Marcos es que el primerísimo gran día, ¿listo? Pero esa es la contractura anterior, el que estaba, esa es la contractura, no, la que estaba antes. Esa es la contractura, dice ahí, contractura superlativo de 42:53. Dice allá mismo lo mismo, Carlos. Sí, señor, 42, sí. Bueno, ahora qué dice 42:53. Bueno, esa es la explicación de superlativo. El 42, 40, 50. eso, léalo por favor. Bueno, ahí dice prep, debe ser preposición, Ajá, prim, ante, enfrente, antes de, figura superior, antes, delante de, ante todo, en composición, retiene los mismos significados. ajá. Entonces, pro, que es la palabra original del superlativo que miramos ahora, pro significa antes de. ¿Sí vemos? ¿Sí escuchamos? Entonces, si traducimos correctamente nuestra Biblia utilizando este ejercicio, no diría el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, sino el día anterior a la fiesta de los panes sin levadura, porque eso es lo que dice el texto griego. Y ahí sí ya cuadra exactamente el texto. Si leemos el día anterior de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrifican el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿cuándo se sacrifica el cordero? El día anterior del primer día de panes sin levadura. Y ahí ya se ajusta. Esta traducción que hicieron aquí de la Valera no es correcta, no es apropiada, no sé. Ahora, cuando nosotros miramos todos estos aspectos y entendemos cuando celebramos las fiestas, todos estos conceptos, viene la claridad de parte de Dios
a nuestras vidas para comprender su palabra. De lo contrario, no vamos a entender. Cuando obedecemos a Dios verdaderamente, cuando hacemos lo que Él dice, por ejemplo, anoche, cuando estoy reunido con mi familia y nos quedamos en casa y participamos del pan sin levadura y entiendo que no puedo salir a comprar y entiendo que tengo que haber sacado toda la levadura y entiendo que el pan que tengo ahí enfrente tiene que ser sin levadura. Todos estos textos bíblicos alumbran en mi mente. Entiendo en mi corazón. Leo y comprendo. Ah, sí, sé que son los panes sin levadura. Ah, sí, esto no puede ser porque esto no se puede hacer. Esto sí es porque esto sí se puede hacer. Eso es lo que se refiere Oseas. Que cuando guardamos sus fiestas, conocemos al Eterno. Conocemos a Dios verdaderamente. Y además de eso, ajustamos nuestras vidas a Él, a su plan. Si el Señor vino y murió en Pascua y celebró los panes sin levadura estando en el sepulcro y resucitó en primicias, como bíblicamente se establece, y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, estamos hablando de las 4 fiestas. ¿Qué nos indica eso? Que en las fiestas es donde el Eterno hace y ejecuta sus promesas. Él había prometido un cordero, él vino y dio su vida en Pesach. Él había prometido que al tercer día resucitaría, que esa es la señal de Jonás, y resucitó en primicias. Él dijo que vendría después de 50 días el Espíritu Santo, que fueran y celebraran la fiesta, y estando en la fiesta del Pentecostés, vino el Espíritu Santo. ¿Qué nos indica eso? Que el juicio del Eterno va a ser cuando estemos celebrando el día de la expiación, que su venida va a ser cuando estemos celebrando la fiesta de las trompetas. Eso es lo que significa. Y que vamos a ir a nuestras nuevas moradas en la fecha de la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que significa. Y eso es lo que yo tengo que entender. Antes decíamos, no, ¿cuándo vendrá el Señor? No, que nos coja preparados. No, que qué miedo. No, que qué susto. Todos decían, no, yo me voy con el Señor. Pero por dentro había una cosquillita que decía, ¿y si me quedo? ¿Y si no clasifico? ¿Y si me cogen pecado? Pues hermanos, si guardamos la fiesta, si ajustamos nuestras vidas, eso no va a suceder. Usted va a estar totalmente pleno y haciendo lo que Dios espera que usted haga. Para el día de la expiación es ayuno, es oración, es súplica, es arrepentimiento. 10 días de arrepentimiento antes del día de la expiación. Si Él viene a juzgar la tierra y a su pueblo en ese día, ¿cómo va a estar usted y cómo voy a estar yo si celebramos la fiesta? Listos, listos. Y cuando suene la trompeta, va a sonar la trompeta. Eso es lo que nosotros necesitamos entender con las fiestas. Y trataron de quitarnos todo esto diciendo, no, es que eso es de los judíos. No, es que eso es de los judíos. Eso es allá, eso es judaizar. Pues si está en la Biblia, entonces quitemos eso de la Biblia y no digamos que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Digamos que es de Mateo para acá. Y ni eso. Porque también tocaría quitar versículos porque dice que Él va a venir, en Colosenses dice que Él va a venir, en Tesalonicenses cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta. Está en Corintios, está en Apocalipsis, que suenan las trompetas. ¿Cómo que es de los judíos? Eso es del pueblo del Eterno. Eso es del pueblo de Dios. Es de nosotros. Él nos lo dio para que nosotros estemos claros, para que nosotros entendamos los tiempos y las sazones.
Eso es lo que el Eterno quiere para nosotros. Pregunto, ¿eso es lo que usted quiere para su vida? ¿Eso es lo que usted quiere para su familia? Dios sí quiere, ya es nuestra determinación.